Vamos a poner la primera diapositiva. En pantalla vamos a ver sobre las cuestiones, los prejuicios en el marco ideológico que se establecen de la educación. Primero, planteemos que no hay verdades absolutas, que la verdad es algo subjetivo. La verdad es lo que muchas personas consideran como una verdad, no es más que una interpretación del mundo hecha bajo ciertas condiciones del sujeto que la lleva a cabo. Entonces, desde esa perspectiva relativista de la verdad, empecemos a hablar sobre los prejuicios que se fueron entablando en los modelos educativos anteriores y lo que representa los nuevos prejuicios de la nueva escuela mexicana y cómo ellos han ido formando ciertos principios con los cuales se sostiene hoy la educación en educación básica. Debemos también entender que hoy es más claro que hace unas semanas la lucha ideológica que implican estos prejuicios. No es una cosa sutil lo que vamos a estar platicando en estos minutos, sino que está en juego la formación de una nueva subjetividad, un nuevo ciudadano, bajo un nuevo marco ideológico que dará pie a la construcción de sociedades distintas. Es decir, lo que está aquí es el pilar con el que se sostienen las acciones que se desarrollan en las políticas públicas. Nuestras políticas públicas, ninguna política pública es neutra. No tiene un marco ideológico, tienen unos prejuicios que sostienen esas acciones. Y si los sujetos que participamos en esas acciones, en esos proyectos, en esos programas, no tenemos claro el marco ideológico del cual surgieron, se pueden cometer errores en cuestión de zigzagueos o frustraciones de sujetos que creían desde su marco cultural ideológico una cosa y resultó que el programa estaba buscando otra. Por ejemplo, aquí vemos en pantalla una división de la vieja escuela con la nueva escuela. En los modelos anteriores, los prejuicios nos hablaban de ciertas cosas. Por ejemplo, la cuestión de la participación de las personas. Voy a ir leyendo algunos de estos prejuicios. Como por ejemplo, si pueden darle acercamiento a la imagen para ir viendo la parte de la izquierda. Por ejemplo, una cuestión básica era entender que los sujetos debían de ir construyendo el conocimiento y que ese conocimiento les serviría para transformar el mundo. Es decir, el mundo estaría a servicio de las personas. Entonces, el dominio de la técnica, de los contenidos, daba pie a que eso legitimaba la explotación humana y de los recursos humanos que se estaba desarrollando. También como prejuicio se partía de que para poder garantizar una calidad en la educación había que llevar pruebas estandarizadas donde se asumía que en todas las escuelas, bajo todas las condiciones posibles, ya sea zonas rurales, zonas urbanas, escuelas instaladas en barrios, en comunidades de clase media, clase alta, clase baja, en todas se podía generar una prueba estandarizada donde se diera cuenta del avance de las personas, asumiendo que todos tenían las mismas necesidades y las mismas oportunidades de crecimiento. En ese tipo de modelo educativo se colocaba al estudiante en el centro, sin evaluar sus particularidades, solo se planteaba una idealización de ese estudiante y se asumía que las personas que participaban de ese modelo educativo debían de esforzarse para llegar a ser aquella meta que se planteaba como el perfil de egreso. Se fomentaba un pensamiento único donde los saberes locales de las comunidades desaparecían en favor de un enciclopedismo, asumiendo que en la medida en que se dominara aquella ciencia, aquella tecnología, se iba a tener el pretexto para la explotación y la construcción del desarrollo tecnológico a través de los recursos naturales, donde se convertiría el capital natural en un capital económico. En este tipo de educación se centraba en que los sujetos al egresar tuvieran todas las habilidades y competencias que se iban a necesitar en la industria. Sin duda, en esta transformación de un capital natural en un capital económico. Era una enseñanza descontextualizada, no se veían los saberes locales, no se tomaban en cuenta los regionalismos,
Y lo poco que se hacía en ello eran desde el tinte del folclore, verlo como algo curioso, algo estético, algo que hablaba de la cultura desde el hecho subjetivo, pero que los conocimientos que se desarrollaban desde esas comunidades no eran importantes para tenerlos, no frente a los conceptos eurocéntricos hacia la ciencia, la tecnología, que daría pie al dominio del mundo. Se centraba en un conductismo, es decir, había a través de estas pruebas estandarizadas de todos estos instrumentos, había un castigo y también un premio a aquellos que cumplían con la expectativa que el sistema educativo pedía. Los padres participaban escasamente en el proceso, acompañaban a los estudiantes, sí, pero como solo actores secundarios o terciarios. Se centraba, el salón era cerrado, donde los profesores y los estudiantes, ellos cada uno se responsabilizaba en la función que cumplían dentro de ese proceso. Había toda una intención porque la educación pública fuera disminuyendo su participación y dando pie a la apertura de escuelas privadas para aumentar la supuesta calidad educativa. Había muchas desigualdades e injusticias, no se promovía un espacio horizontal donde todos pudieran participar en la construcción de contenidos ni en el desarrollo de saberes. Aquellos contenidos se centraban en el éxito y en el mérito que lograrían los individuos que encajaran con el perfil de egreso del plan de estudios. La comunidad se veía como un sujeto terciario, pasivo, como solo el marco donde se desarrollaría el individuo y que no importaba, porque si el individuo dominaba la ciencia y la tecnología, no importaba el lugar donde se encontrara, él podría apropiarse del mundo y convertir el capital natural en un capital económico. La escuela solo era un espacio de aprendizaje, lo escuchábamos muchas veces, escuchar que la escuela se convertía en el templo del saber, no en la construcción de comunidad, no en un pilar de la comunidad, no en un pilar de la formación de ciudadanía comunitaria, no, sino simplemente en los espacios que resguardaban los saberes que se necesitarían para el dominio del mundo y de los seres humanos. La alfabetización que se daba era funcional, no se provocaba una alfabetización donde se conocieran de los saberes de las comunidades o del sujeto individual que nos acompaña, el otro, el diverso, de las comunidades que habían quedado marginadas. No, solo se daba una alfabetización en cuestiones que sirvieran para convertir ese capital natural en un capital económico a través del dominio de la naturaleza por la ciencia y la tecnología. Los docentes en este proceso se convertían en un facilitador de la reproducción del proceso. Y por último, un poquito hacia arriba la diapositiva para poder verlo, este, un poco hacia arriba, el alumno se responsabilizaba cada uno de su aprendizaje, se colocaba al alumno en el centro, en una competencia, para ver quién era el más apto en encajar en aquel sujeto ideal que planteaba el perfil de egreso de los programas de estudio. La formación de ese sujeto ideal, que ese sujeto que se debía responsabilizar caso por caso y que ahí tenía incentivos como las becas, centradas en las calificaciones que obtenía el estudiante, asumiendo que todos tenían las mismas condiciones y que todos podían participar en la competencia por esa beca, pues bueno, eso hacía que cada estudiante se responsabilizara de manera individual de su aprendizaje, no como una construcción comunitaria ni haciendo lazos solidarios para responder a las necesidades sociales. Les digo, la formación orientada se orientaba al desempeño idóneo mediante la integración del conocer con el ser y el hacer. Es decir, era un sujeto que se asumía que debía transformar el mundo sin importar de qué mundo estábamos hablando ni a qué mundo queríamos construir. A esta infografía ahí vemos claro, ¿no? Al colocar a esta competencia en el centro y asumiendo que todo llevaría hacia la explotación de los recursos humanos para convertir ese capital natural en un capital económico, daba pie a que la creatividad, el ingenio, la innovación se viera desarrollada hacia cómo el proceso se haría más eficiente. Ahora nos vamos, estos son los prejuicios el marco ideológico que se plantea en el modelo educativo anterior.
que dio como resultado unas desigualdades atroces, unas diferencias que se trataron de resolver. El primer gran cambio en este nuevo marco ideológico de la nueva escuela mexicana. Primero, que en lugar de colocar a sujetos que compiten por convertirse en el sujeto ideal de ese perfil de egreso, en este caso se coloca en el centro no a un estudiante aislado, sino a la familia como entendida como construcción comunitaria, como una comunidad donde los sujetos que participan ahí son solidarios los unos a los otros. Tampoco se plantea un único tipo de comunidad o un único tipo de familia. Se asume que son distintas las maneras en que nos relacionamos y que cada una de ellas resuelve problemas del territorio particulares que son valiosos de tomarse en cuenta, ¿no? Que vamos viendo los principios ideológicos. Primero, el fomento de la lectura crítica. No se trata de una alfabetización entendida solamente en la decodificación de símbolos, en que puedan convertir letras aisladas en fonemas y que ellos puedan significar algo, tener un significante. No solamente es eso, no es el proceso de alfabetización en donde el sujeto adquiere un vocabulario para interpretar el mundo. No, en este caso se promueve algo más, que es la lectura crítica. Sin parte de una interpretación del mundo, pero en esa interpretación el sujeto ve las desigualdades que hay y trata de resolverlas. Es una lectura del mundo para transformarla y buscar un bienestar comunitario, resolver los conflictos que hay en la comunidad a través de esa lectura de mundo. Primero, así tomando conciencia de cuáles son esos conflictos y después proponiendo caminos para resolver los caminos comunitarios. De ahí que en lugar de la explotación de los medios y del ser humano, en esta legitimidad que da la ciencia y la tecnología para transformar el mundo, aquí se plantea la sostenibilidad y la sustentabilidad como los valores que se van a dar pie a la construcción de esa comunidad. Es transitar de la tolerancia de la diversidad, por eso le platicaba la cuestión de la familia, esta comunidad entendida como una familia, donde no es que sea solo una familia nuclear, sino entendida desde la diversidad, desde las posibles, de las múltiples posibilidades que tiene la conformación de una familia. Bueno, pues esta comunidad debe transitar no solo de la tolerancia de los sujetos en esta competencia, sino hacia una hospitalidad donde estamos en territorios hospitalarios, donde todos pueden participar a través de sus saberes, a través de su lectura del mundo, a través de la lectura de los conflictos, en la transformación en busca de ese bienestar comunitario. La comunidad en este caso no es una comunidad neutra como pasaba en la anterior, que servía solo como marco a la formación individual, sino que la comunidad participa en proyectos para favorecer las condiciones de los sujetos que ahí están, para la búsqueda del bienestar común. La escuela no es solamente un templo del saber, sino se convierte en un espacio de transformación social, un espacio de formación de ciudadanía en donde todos participan al tomar conciencia de los problemas que hay en la transformación de ella. Los tutores tampoco son solo sujetos terciarios, sujetos pasivos, sino que de manera hospitalaria transitan de esa tolerancia a esa hospitalidad, hacen también lectura del mundo, lectura de conflictos y entonces comunitariamente participan de los procesos educativos. El docente se convierte en un sujeto fundamental, que va a ser el sujeto que provoque esas lecturas del mundo, que provoque esa alfabetización, que dé pie hacia generar proyectos que planteen esa sostenibilidad y esa sustentabilidad, que dé pie a la construcción de esa comunidad en la búsqueda del bienestar común. En este caso, no solamente se reconocen los saberes científicos, tecnológicos como la única salida para la resolución de los problemas, porque al tener en cuenta que hay una diversidad de personas, también damos cuenta que hay una diversidad de saberes y una diversidad de entender el mundo, de interpretarlo. Así que esto da pie a una recuperación de la memoria histórica. El alumno no solamente se responsabiliza por su formación, el alumno adquiere una corresponsabilidad con los otros. No es que en el ansia de convertirse en el alumno ideal de ese perfil de egreso,
eso le legitime a pasar por encima en esta competencia inhumana, sino que los alumnos de la nueva escuela mexicana se corresponsabilizan de que nadie quede atrás, que nadie quede fuera del proceso educativo. La finalidad de la nueva escuela mexicana no es el dominio de los contenidos, sino la resolución de los problemas sociales. Eso da pie a que al no centrarse en dominar los contenidos, el sujeto no tiene estas ansias desmedidas, inhumanas, de llegar a una meta artificial donde él se va a constituir como un sujeto ilustrado que lo legitimará al dominio de los que quedaron rezagados o del mundo que está a sus pies para poder construir ese capital económico. No, en este caso, el sujeto se corresponsabiliza y se da cuenta que lo importante no es la meta del dominio del contenido, sino el proceso que llevó para la resolución del problema, porque en ese proceso él reconoció la diversidad de la comunidad en la que participa y también reconoció cómo los demás saberes que hay en la comunidad pueden ayudar en la resolución de esos problemas. Les digo, respeto a la diversidad, hay una cuestión de una interculturalidad crítica donde no solo se ve el hecho que el país sea multicultural, sea un abanico de posibilidades subjetivas, donde cada uno de nosotros tengamos una interpretación distinta de la verdad y del mundo. No solo eso, no es solamente un abanico de posibilidades, sino que hay reconocimiento de ese abanico y se va construyendo un trabajo intercultural. No solo la tolerancia de ver que mi compañero viene de condiciones culturales diferentes a las mías, de condiciones de familia diferentes a las mías, de condiciones emocionales diferentes a las mías o científicas y tecnológicas diferentes a las mías, sino la hospitalidad de que esas condiciones diferentes no son antagónicas con las mías, que no solamente voy a tolerarlo a la distancia, siendo amable con él, sino vamos a generar las condiciones para que participemos todos en la búsqueda de ese bienestar común a través de lo que cada uno pueda aportar, donde nadie quede fuera. Es una educación con enfoque de género, no se plantea una segregación ni racial, ni económica, ni cultural, ni genérica. Hay un hecho de gobernanza donde todos participan en la toma de decisiones, no solo el maestro como único líder o los tutores o las autoridades educativas de la Secretaría de Educación Pública, las que marquen el rumbo, sino que la comunidad va generando los mecanismos a través del trabajo asambleario de la toma de decisiones, donde se levantan acuerdos y donde entre todos vemos que esos acuerdos se cumplan. Hay un amor hacia el territorio, se da un reconocimiento a través de esa memoria histórica de lo que somos en esta construcción de sociedad, cómo hemos llegado hasta aquí para convertirnos en un sujeto histórico, en un sujeto solidario, que dé cuenta de dónde viene, en qué momento nos encontramos y hacia dónde vamos. Las metodologías de aprendizaje, se plantean mucho los proyectos, pero este proyecto no entendido desde la visión mercantil o consumista, donde tenemos una meta y hay que hacer todo lo posible para resolverla. No es estos proyectos que podremos ver en las maquilas, donde el dueño de la maquila diga, bueno, pues tenemos como proyecto ser más eficientes, generar más ganancias. Y para desarrollarlo, pues los trabajadores verán cómo pueden hacer que se acumule más capital económico. Y entonces lleguen a la solución de que aquel proyecto se resolvió, pues, no sé, bajando el salario a los trabajadores o ahorrando dinero para el reciclaje de los desechos que genera la empresa o desviando el pago de impuestos o qué sé yo. No, los proyectos de la nueva escuela mexicana tienen un compromiso social, van en la búsqueda de un bienestar común y se asume que en esa búsqueda no se va a atropellar a la naturaleza o a otras comunidades, sino se toma una conciencia crítica, se hace una lectura del mundo de cómo vamos a llegar a ese bienestar común sin atropellar al diverso. La comunidad como eje articulador de los procesos educativos, es decir, siempre la comunidad está al centro, nunca se da un proceso donde el sujeto de manera individual toma decisiones solo en la búsqueda patrimonial, sino que hay una toma de conciencia constante de las necesidades comunitarias. Eso sería
el fomento de esa lectura crítica o la lectura del mundo que necesita cada uno de los integrantes de esa comunidad, lo que nos llevará a la formación de su pensamiento crítico. El pensamiento crítico, ¿qué es un sujeto no solamente que critica, ¿no? Y que tiene un juicio de valor a todo lo que le preguntan. No, el juicio crítico es la toma de conciencia de las desigualdades que hay en nuestro entorno, en nuestros territorios. Y no solo se queda ahí, esa es la lectura del mundo, la lectura crítica, sino las acciones que va a desarrollar el sujeto que tiene un pensamiento crítico para resolver esas desigualdades, esas injusticias que vio en su territorio, que pone ahí al centro el humanismo y una cultura de paz, el desarrollo de ese pensamiento crítico, el conocimiento integrador e interdisciplinario, donde se asume que no somos islas aisladas, donde los pensamientos sean únicos, donde haya unas verdades absolutas, sino que los conocimientos se van integrando en las necesidades del territorio y participan la ciencia, la tecnología, la historia vista desde una visión eurocéntrica junto con los saberes locales, todo para resolver los problemas reales que se viven, ¿no? Y bueno, estos serían, digamos, a grandes rasgos, los principios de la nueva escuela mexicana, algunos de ellos. Ahorita los iremos aterrizando. Un compañero, justamente uno de los ilustradores, después de estas sesiones, estas charlas de sensibilización, nos planteó, jugando con los códices precolombinos, nos planteó esta cartografía de qué le imaginaba así la nueva escuela mexicana. Es decir, vamos a ir aterrizando aquellos prejuicios, ya vimos dos marcos ideológicos distintos, uno centrado en la competencia de los sujetos, donde la meta es el dominio de los contenidos para la transformación del mundo en un capital económico, en algo que va a traer un bienestar individual y que dará mérito a mi trabajo en estos prejuicios como el trabajo dignifica y que en esa dignificación del trabajo, pues yo trabajaré más y más y más y más, porque entre más trabajo, más me dignifica. Frente a otro marco ideológico donde se coloca a la comunidad al centro y donde se dice, no, el trabajo no es el que dignifica. Lo que dignifica es lo que sucede después del trabajo. La alimentación que recibes, la educación, la cultura, el lugar donde habitas, la salud que tienes, todo eso te dignifica como persona. Estas condiciones que te dignifican se consiguen a través del trabajo, pero el que te enajenes en el trabajo y quieras trabajar 24 horas al día no te dará ninguna dignidad, te convertirá en un esclavo de esta conquista del mundo. Entonces, ¿qué busca este nuevo marco ideológico? Un sujeto comunitario consciente de su realidad, que entiende que la dignidad no se adquiere en la transformación de un capital natural en un capital económico. No, la dignidad se adquiere cuando ese trabajo de convertir el capital natural en un capital económico, da elementos para dignificar a la persona como con su educación, su salud, su alimentación, su vivienda, el marco de justicia, todo eso. Es decir, esa transformación de la naturaleza en un capital económico sirvió para dignificar a la comunidad, generando condiciones de dignidad a los que viven ahí. Eso da pie a que entonces no es un sujeto que compite por amasar más dinero a través del mérito, sino es un sujeto que toma conciencia a través del desarrollo de un pensamiento crítico de cómo se vive y que en esa toma de conciencia ve los conflictos que hay en su entorno, las desigualdades y toma acciones para no solo leer el mundo, sino transformarlo, es decir, generar un pensamiento crítico. Vamos a ver la ilustración. Partimos de la parte eh, la más alejada al centro, donde vamos a ver los vicios en los que nos encontramos. Les digo, estamos en el marco ideológico. Estamos viendo, aquí valdría la pena mencionar, y ahí va a ir muy lento Lot mostrándonos, vamos a ver en esa zona naranja los vicios que hay, como en este caso, a ver si alcanzo a distinguir porque veo el clasismo, los epistemicidios, el racismo, va a ir muy lento y quiero que vean ahí en la parte naranja todos esos vicios sociales en los cuales convivimos. Mientras que eso sucede, hablaré un poco sobre ideología. Algunos dirán, bueno, pero ¿qué es la ideología?
¿Qué es la cultura? Porque tal vez estamos avanzando muy rápido, hablando de los prejuicios de la nueva escuela mexicana frente a los prejuicios de la vieja escuela mexicana y no hemos entendido bien cuál es qué implica la ideología. Bueno, la ideología, veámoslo de esta manera. En esta toma de conciencia del mundo hay dos tipos de mundo que podemos ver, un mundo objetivo y uno subjetivo. El mundo objetivo es tangible, lo podemos a tomar a través de los sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, del oído. Ese mundo tangible nos da ciertas certidumbres. Entonces sabemos que el agua moja, sabemos que no sé, el cielo es azul, sabemos que 2 más 2 es 4. Es decir, son conceptos que se acercan a una verdad como interpretación del mundo bajo cierto parámetro científico que da cuenta a través de un método que eso es así, que es tangible, que es una certidumbre, que no es un hecho subjetivo, sino que hay un hecho, hay un objeto real que puede ser asido. Bien, al mismo tiempo, hay otro tipo de objetos que no pueden ser asirse, que en este caso cuestiones subjetivas, como qué es el amor, qué es la vida, qué es la familia, qué es la masculinidad, qué es la feminidad, qué es México, cuántos Méxicos existen, qué es el tiempo, qué es el devenir, qué sé yo. Ese mundo subjetivo tiene también que ser resuelto porque genera incertidumbres en las personas, genera miedos. Todos recordaremos el miedo que teníamos a la oscuridad o el miedo que teníamos al silencio o a las calles vacías. Tienes miedo a lo que no conoces. Entonces necesitas generarte un marco ideológico. Necesitas tener cierta certidumbre sobre lo subjetivo. La ideología es todas aquellas certidumbres que parten de un hecho subjetivo y que se resuelven a través de la cultura. Es decir, tenemos cosas que son inciertas, como qué es la vida y qué es la muerte, pero nosotros a través de relatos, de mitos, de imágenes, de sonidos, vamos dando cuenta de ella, de aquellos hechos de inciertos. Y entonces no sabemos qué es la vida, pero sí tenemos relatos que nos hablan que la vida debería ser esto, y entonces nos da tranquilidad, no sabemos qué es la muerte y puedes tener miedo a la muerte constante, pero el marco ideológico, la cultura te ayuda para que no entres en crisis y que entonces a través de esos mitos, a través de esas leyendas, tengas cierta tranquilidad de lo que puede ser eso. Bueno, pues aquí nos encontramos sobre dos marcos ideológicos. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la ciudadanía? ¿Qué es un niño? ¿Qué es una niña? ¿Qué es un adolescente? ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre? ¿Qué es un abuelo? ¿Qué es un tutor? ¿Qué es un maestro? ¿Qué es la educación mexicana? Son cosas que, por más que lo intentemos darle certidumbre desde un hecho tangible, nunca podrá ser así. Tendrá que ser un marco ideológico el que dé cuenta de ello, porque lo que hoy es la educación es por el momento histórico que estamos viviendo bajo ciertas condiciones materiales y ciertas condiciones simbólicas, pero el día de mañana que cambien, también cambiará todo ese marco ideológico. Entonces aquí estamos hablando de una disputa de dos prejuicios que se están entablando. Un prejuicio de un cierto grupo social, económico, que asume que la educación debe servir para transformar, para primero apropiarse del mundo y después transformarlo, entendiendo la necesidad de convertir el capital natural en un capital económico, entendiendo que el sujeto que se apropie de la ciencia y logre apropiarse del mundo para transformarlo, lo hará en un beneficio individual, que se transformará en un beneficio económico. Ese es un marco ideológico, es un marco de prejuicios de entender hacia la educación. Hay otros tipos de marcos ideológicos, en este caso un marco comunitario, donde se asume que los conocimientos que se van a transmitir en esa educación mexicana no se van a dar para una cuestión individualista donde se interprete el mundo y se transforme para un beneficio individual, sino que se hará en la medida que previo a ello hay una lectura del mundo, hay una lectura de los conflictos, de los problemas sociales, para la búsqueda de un porvenir en donde desaparezcan, la búsqueda de un bienestar comunitario, en donde la escuela va a formar un sujeto hospitalario, un sujeto que va a transitar desde los vicios sociales que veíamos en esta imagen en la zona naranja hacia el centro,
donde, si vieron, hay un pozo del conocimiento, donde ese pozo irradia no solo a una persona, sino irradia a toda una comunidad que esté integrado no solamente por los sujetos que están en la escuela, sino que está irradiando a la naturaleza, al reino mineral, está a la diversidad de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, entendidas desde la diversidad de género, de edad, de clase social, de cultura, en donde este transitar desde los vicios sociales hacia este centro que estamos viendo ahí, en esta cartografía, no es un camino recto. Los sujetos, dependiendo sus condiciones materiales, sus condiciones subjetivas de cada uno de ellos, podrá transitar por caminos distintos, donde enfrentará retos distintos que no va a enfrentar de manera individual, porque esa es como una fantasía o un prejuicio dado en el modelo anterior, al cual se le está planteando un nuevo marco ideológico donde se asume, donde pues sí, cada uno tiene sus problemas y tiene que asumirlos desde la soledad, desde el individualismo y salir adelante en la medida en que se responsabilice de librar esos obstáculos. En este caso, en esta lectura del mundo, vemos que si bien hay pequeñas sutilezas donde tenemos un margen las personas para resolver desde lo individual, esas pequeñas sutilezas van con algunos consecuencias finales de ciertos conflictos iniciales, ciertas causas que generaron esas consecuencias. Es decir, una persona, por más que decida resolver las causas que han generado la violencia que hoy vivimos, no lo va a poder hacer de manera individual. Tal vez de manera muy sutil, de manera muy superficial por las condiciones materiales que tiene, tal vez pueda comprarse una camioneta blindada y pueda atenuar las consecuencias de violencia y pueda sentirse en cierta seguridad efímera y tal vez consiga unos guaruras que le ayuden a tener ese cierto control, pero no va a poder cambiar las causas que generaron las consecuencias de violencia que estamos viviendo, no de manera individual. Tendrá que hacerlo en un trabajo comunitario donde la comunidad, al tomar conciencia de por qué llegamos aquí, por qué llegamos a estas consecuencias, genera acciones para transformar las causas que generaron esas consecuencias. Y como les digo, esa toma de conciencia no es lineal, no es que todos transitemos por el mismo camino. Cada uno, dependiendo las condiciones culturales, económicas, sociopolíticas, genéricas, emocionales, familiares, transitará por caminos distintos. Por eso esta cartografía no se muestra como líneas rectas. Y que en este transitar no iremos solos, iremos acompañados de otras personas que de manera corresponsable han tomado conciencia de la ruta hacia ese centro, de cómo es necesario transitar desde los vicios sociales en los que nos encontramos hacia la búsqueda de un bienestar comunitario. Muy bonita la ilustración, creo que es muy gráfica de ver cómo partimos de esa zona naranja y vamos atravesando momentos intermedios donde la historia de nuestros antepasados nos dice que hay caminos distintos, es decir, vivimos en un montón de vicios sociales, pero aunque romanticemos el pasado, como esa edad de oro donde, bueno, pues antes la gente pues no tenía que estar peleándose por la comida y tan solo tenía que levantar la mano y tomar los frutos de aquellos árboles y vivir en tranquilidad, aunque esté romantizada esa edad de oro, sí nos damos cuenta que antes había pues mayor seguridad, había mejor alimentación, había un mejor nivel de vida en cuestión emocional, donde las familias eran más solidarias, donde los pueblos eran más solidarios. Entonces sí vemos que aunque había problemas en el pasado y podemos encontrar cómo los pueblos siempre habían luchado, siempre habían en estas ansias de tener un bienestar individual, acrecentar el patrimonio de las personas, en estas ansias se habían generado muchos problemas sociales, muchas guerras, pero también sabemos cómo en otros momentos históricos se había buscado ese bienestar comunitario a través de ciertos pueblos, como nuestros pueblos precolombinos, como algunos modelos de comercialización, como en los tianguis,
en las cooperativas. Y entonces ese conocimiento que ven en la parte morada y verde da pie a transitar a lo que hoy tenemos como la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana no surge de la nada, no es como un modelo educativo, un paradigma educativo que dice se inaugura en el sexenio anterior. No, la nueva escuela mexicana viene a retomar todos esos modelos alternativos en donde veían la ciencia y la tecnología no como una herramienta que legitimaba la transformación de un capital natural en un capital económico. No, no. Retoma todos esos modelos alternativos que le plantaban cara a aquellas ansias de poseer, se plantaba cara y se proponían cosas distintas, cosas solidarias, donde el bienestar común de la comunidad se colocaba al centro.